Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos dan explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Conduce Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este programa hecho para ustedes, Barranquilla Espiritual, programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos, no solamente en este planeta, sino en todo el universo, porque son leyes universales. Tenemos acá a William Fontalvo. Buenas tardes, William, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí otra vez para seguir difundiendo esta doctrina que nos da la luz, que nos guía en este mundo que ya está pasando a otro lugar más adelantado, y que esto que vayamos a exponer aquí, mi hermano y yo, sea de bendición y sea de claridad y de luz para todos los que están oyendo. Así es, William. Hoy tendremos el programa, un tema importantísimo, la doctrina de Sócrates y Platón y su concordancia con la revelación tanto cristiana como espírita. Pero antes vamos a hablar de nuestros patrocinadores, sin los cuales no fuera posible realizar este programa. El doctor Manuel Barbo González, Medicina General, Medicina Biológica. Su consultorio queda en la carrera 42A3, número 84-137, Barrio Los Nogales. Celular, WhatsApp 304-397-4569. Restaurante Fogón Marino, 35 años, ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos. Carrera 43, número 7296, teléfono 605-387-7579, 301-488-9168, 300-598-7522. Ana Susana Herrera, traductor oficial, español-inglés, English-Spanish, resolución Minjusticia número 0784, celular 314-2189-878. Panadería Nueva York, el pan hecho con amor, pan fresco y delicioso. Calle 110, número 6Q522, bodega 5, Parque Industrial Zona Express, Barranquilla Atlántico. Teléfono 605-328-7910, 605-328-7341, 321-538-3906. Ferretería Master Fer, materiales rueda limitada. Somos su punto de soluciones. Ferretería en general, herramientas y construcción. Te alquilamos andamios. Calle 75, número 4813, esquina, ahí donde están los caballos. 605-345-7084, 605-360-7051, celular 321-893-4165, 320-567-2694, 320-567-2203. Y si usted quiere ampliar estos conocimientos que va a escuchar y ver aquí, tanto en su dial como en internet, entonces acérquese aquí en Barranquilla a la Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413. Charlas gratis martes y miércoles 6 p.m., sábados 4 p.m. Contacto WhatsApp 301-395-1740. Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 302, edificio Tecar. Charlas gratis sábados 5 p.m. Contacto WhatsApp 314-332-2997. Y Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, carrera 34, número 72-247, local 2, edificio Maranata. Charlas gratis sábados 4:30, lunes, miércoles y jueves a las 6:30 p.m. Contacto WhatsApp 315-726-9524. Ahora sí vamos con un interesante audio que se ha hecho sobre la doctrina, el resumen de la doctrina de Sócrates y Platón y su concordancia, o como precursores de la idea tanto cristiana como espírita. Te veo por los campos. Resumen de la doctrina de Sócrates y Platón
precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Está en la introducción del Evangelio según el espiritismo. Nos basamos en la traducción de autor desconocido, revisada y corregida con la tercera edición francesa por Salvador Gentile. Colaboradores: Ana Fuentes de Cardona de Cartagena, Colombia. Licenciado Luis Guerrero Valle, Miami, Estados Unidos. Rafael González Molina, Madrid, España. Por la Institución de Difusión Espírita de Brasil. 13ª edición, septiembre de 1984. Resumen de la doctrina de Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Lector: Abel Prasca Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas, Mies de Amor de Barranquilla, Colombia. Presidente. El hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación existía unida a los tipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello, de las que se separa encarnándose y recordando su pasado, está más o menos atormentada por el deseo de volver a él. No puede enunciarse más claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Además, es la doctrina de la preexistencia del alma, de la vaga intuición que conserva de otro mundo al cual aspira, de su supervivencia al cuerpo, de su salida del mundo espiritual para encarnarse y de su vuelta a este mundo después de la muerte. Es, en fin, el germen de la doctrina de los ángeles caídos. El alma se desvía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto. Tiene vértigos, como si estuviera ebria, porque se une a cosas que están por su naturaleza sujetas a cambios, en vez de que, cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro, eterno, inmortal, y siendo de la misma naturaleza, permanece allí tanto tiempo como puede. Entonces sus extravíos cesan, porque está unida a lo que es inmutable, y este estado del alma es lo que se llama sabiduría. De este modo, el hombre que considera las cosas de la tierra desde el punto de vista material se hace ilusiones. Para apreciarlas con exactitud es menester verlas desde arriba, es decir, desde el punto de vista espiritual. El verdadero sabio debe, pues, aislar hasta cierto punto el alma del cuerpo para ver con los ojos del espíritu. Esto es lo que nos enseña el espiritismo. Mientras que tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esta corrupción, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos, la verdad. En efecto, el cuerpo nos suscita 1000 obstáculos por la necesidad que tenemos de cuidarlo. Además, nos llena de deseos, de apetito, de temores, de 1000 quimeras y de 1000 tonterías, de manera que con él es imposible ser prudente ni un instante. Pero si es imposible conocer nada con pureza, mientras el alma está unida al cuerpo, es necesario que suceda una de estas dos cosas: o que nunca jamás se conozca la verdad, o que se conozca después de la muerte. Desembarazados de la locura del cuerpo, entonces conversaremos, es de esperar, con hombres igualmente libres, y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por esto, los verdaderos filósofos se preparan a morir
y la muerte no les parece espantosa. Este es el principio de las facultades del alma, oscurecidas por el intermediario de los órganos corporales y de la expansión de esas facultades después de la muerte. Pero aquí se trata de las almas escogidas ya purificadas, pues no sucede lo mismo con las almas impuras. El alma impura, en este estado, se encuentra entorpecida y es arrastrada de nuevo hacia el mundo visible por el horror que tiene a lo invisible e inmaterial. Entonces está errante, se dice, alrededor de los monumentos y de los sepulcros, cerca de los cuales se ha visto a veces fantasmas tenebrosos, como deben ser las imágenes de las almas que han dejado el cuerpo sin estar enteramente purificadas y que conservan algo de la forma material, lo que hace que puedan verse. Estas no son las almas de los buenos, sí la de los malos, que están obligadas a permanecer errantes en esos parajes a donde llevan consigo la pena de su primera vida y en donde permanecen errantes hasta que los apetitos inherentes a la forma material que ellas se han dado las conducen a un cuerpo y entonces vuelven sin duda a tomar las mismas costumbres que durante su primera vida eran objeto de sus predilecciones. No solamente se explica aquí el principio de la reencarnación con claridad, sino que está descrito del mismo modo que lo demuestra el espiritismo en las evocaciones del estado de las almas que aún están bajo el imperio de la materia. Hay más, y es que dice que la reencarnación en un cuerpo material es consecuencia de la impureza del alma, mientras que las almas purificadas están dispensadas de hacerlo. El espiritismo no dice otra cosa. Añade solamente que el alma que ha tomado buenas resoluciones en el estado errante y que se halla en conocimientos adquiridos, tiene al renacer menos defectos, más virtudes y más ideas intuitivas que no tenía en su precedente existencia, y que de este modo cada existencia implica para ella un progreso intelectual y moral. Después de la muerte, el genio, entre paréntesis, daimon, demonio, cierra paréntesis, que nos ha sido destinado durante nuestra vida, nos lleva a un paraje en donde se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos a las hadas para ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en las hadas el tiempo necesario, vuelven a ser conducidas a esta vida en numerosos y largos periodos. Esta es la doctrina de los ángeles guardianes y espíritus protectores y de las reencarnaciones sucesivas después de intervalos más o menos largos de erraticidad. Los demonios llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra. Son el lazo que une el gran todo con el mismo, no entrando nunca la divinidad en comunicación directa con el hombre. Por la mediación de los demonios es como los dioses se comunican y hablan con él, sea en estado de vela o durante el sueño. La palabra daimon, de la que se ha formado demonio, no se tomaba en mal sentido en la antigüedad, como entre los modernos. No se aplicaba exclusivamente a los espíritus malhechores, sino a todos los espíritus en general, entre los cuales distinguían a los espíritus superiores, llamándoles dioses, y a los espíritus menos elevados o demonios propiamente dichos,
que se comunicaban directamente con los hombres. El espiritismo dice también que los espíritus pueblan el espacio, que Dios no se comunica con los hombres sino por mediación de los espíritus puros encargados de transmitir su voluntad, y que los espíritus se comunican con ellos durante la vela y durante el sueño. Sustituid la palabra demonio por espíritu y tendréis la doctrina espírita. Poned la palabra ángel y tendréis la doctrina cristiana. La preocupación constante del filósofo, entre paréntesis, tal como lo comprendían Sócrates y Platón, cierro paréntesis, es la de tener muchísimo cuidado con el alma, menos por esta vida, que solo dura un instante, que por la eternidad. Si el alma es inmortal, ¿no es acaso más prudente el vivir para alcanzar la eternidad? El cristianismo y el espiritismo enseñan esto mismo. Si el alma es inmaterial, debe pasar después de esta vida a un mundo igualmente invisible e inmaterial, del mismo modo que el cuerpo, cuando se descompone, vuelve a la materia. Solo que conviene mucho distinguir bien el alma pura, verdaderamente inmaterial, que se alimenta como Dios de ciencias y de pensamientos, del alma más o menos manchada de impurezas materiales que le impiden elevarse hacia lo divino y la retienen en los lugares de su morada terrestre. Sócrates y Platón, como se ve, comprendían perfectamente los diferentes grados de desmaterialización del alma e insisten sobre la diferencia de situación que resulta para ella de su mayor o menor pureza. Lo que ellos decían por intuición, el espiritismo lo prueba con numerosos ejemplos que pone a nuestra vista. Si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería una ventaja para los malos, después de su muerte, el quedar libres al mismo tiempo de sus cuerpos, de sus almas y de sus vicios. Aquel que adornaba su alma no con una compostura extraña, sino con la que le es propia, solo aquel podrá esperar tranquilamente la hora de su partida para el otro mundo. Esto es decir, en otros términos, que el materialismo que proclama la nada para después de la muerte sería la anulación de toda responsabilidad moral ulterior y por consiguiente un excitante al mal que el malo cree ganado todo con la nada, que el malo cree ganarlo todo con la nada, que solo el hombre que se ha despojado de sus vicios y se ha enriquecido de virtudes puede esperar tranquilamente el despertar en la otra vida. El espiritismo nos enseña con los ejemplos que pone todos los días a nuestra vista cuán penoso es para el malo el tránsito de una vida a otra y la entrada en la vida futura. El cuerpo conserva los vestigios bien marcados de los cuidados que se han tenido por él o de los accidentes que ha experimentado. Lo mismo sucede con el alma. Cuando se despoja del cuerpo, lleva las señales evidentes de su carácter, de sus afectos y las señales que cada uno de los actos de su vida y las señales de cada uno de los actos de su vida le han dejado. De este modo, la mayor infelicidad que puede sucederle al hombre es el irse al otro mundo con un alma cargada de crímenes. Ya ves, Calicles, que ni tú, ni Polas, ni Georgias podrías probar que debe seguirse otra conducta
que nos sea útil para cuando estemos allá. De tantas opiniones diversas, la única inquebrantable es la que vale más recibir una injusticia que cometerla, y que ante todo debe uno dedicarse no a parecer hombre de bien, sino a hacerlo. Entre paréntesis, conversaciones de Sócrates con sus discípulos en la prisión, cierra paréntesis. Aquí se encuentra este otro punto capital, confirmado hoy por la experiencia, es a saber que el alma no purificada conserva las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenía en la tierra. La máxima, vale más recibir una injusticia que cometerla, no es enteramente cristiana. Es el mismo pensamiento que Jesús expresa con esa figura. Abro comillas: si alguno os hiere en una mejilla, presentadle la otra, cierro comillas. Una de dos: o la muerte es una destrucción absoluta, o es el tránsito del alma a otro paraje. Si debe aniquilarse todo, la muerte será como una de esas noches raras que pasamos sin soñar y sin ninguna conciencia de nosotros mismos. Pero si la muerte solo es un cambio de morada, el tránsito a un lugar en que los muertos deben reunirse, ¿qué diera volver a encontrar a los que hemos conocido? Mi mayor placer fuera poder examinar de cerca los habitantes de esa morada y distinguir en ellos, como aquí, a los que son sabios de aquellos que creen serlo y no lo son. Pero ya es hora de separarnos, yo para morir y vosotros para vivir. Entre paréntesis, Sócrates a sus jueces, cierro paréntesis. Según Sócrates, los hombres que han vivido en la tierra se vuelven a encontrar después de la muerte y se reconocen. El espiritismo nos lo ofrece continuando las relaciones que tuvieron, de tal modo que la muerte no es ni interrupción ni una cesación de la vida, sino una transformación sin solución de continuidad. Si Sócrates y Platón hubiesen conocido las enseñanzas que Cristo dio 500 años después y las que dan ahora los espíritus, hubieran dicho lo mismo. No debe sorprendernos esto si consideramos que las grandes verdades son eternas, que los espíritus adelantados debieron conocerlas antes de venir a la tierra, a donde los trajeron, que Sócrates, Platón y los grandes filósofos de su tiempo pudieron ser más tarde del número de aquellos que secundaron a Cristo en su divina misión, siendo elegidos precisamente porque estaban más que los otros en disposición de comprender sus sublimes enseñanzas, y que finalmente pueden hoy formar parte del número de los espíritus encargados de venir a enseñar a los hombres las mismas verdades. Nunca debe volverse injusticia por injusticia, ni hacer mal a nadie por daño que nos haya hecho. Pocas personas, sin embargo, admitirán este principio, y las gentes que sobre este punto están divididas se desprecian las unas a las otras. ¿Acaso no es este el principio de la caridad que nos enseña a no devolver mal por mal y perdonar a nuestros enemigos? Por el fruto se conoce el árbol. Es preciso calificar cada acción según el fruto que resulta de ella, llamarla mala cuando de ella proviene el mal y buena cuando de ella nace el bien. Esta máxima, por el fruto se conoce el árbol, se halla repetida textualmente en muchos pasajes del Evangelio. La riqueza es un gran peligro. Todo aquel que ama la riqueza no se ama a sí mismo ni a lo que está en él, sino a una cosa que le es más extraña de lo que está en él. Las más hermosas oraciones
y los más bellos sacrificios agradan menos a la divinidad que una alma virtuosa que se esfuerza en parecérsele. Sería muy grave que los dioses aceptasen más bien nuestras ofrendas que nuestras almas. Por este medio, las más culpables podrían hacerse los propicios, pero solo son verdaderamente justos y prudentes aquellos que por sus palabras y por sus actos cumplen con lo que deben a los dioses y a los hombres. Yo llamo hombre vicioso a este amante vulgar que prefiere el cuerpo al alma. El amor está en todas partes, en la naturaleza, invitándonos a ejercer nuestra inteligencia. Hasta se encuentra en el movimiento de los astros. El amor es el que adorna a la naturaleza con sus ricos tapices y pasa y fija su mirada en donde encuentra flores y perfumes. También es el que da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y tregua al dolor. El amor que debe unir a los hombres como un lazo fraternal es una consecuencia de esta teoría de Platón sobre el amor universal como ley de la naturaleza. Habiendo dicho Sócrates que el amor no es un dios ni un mortal, sino un gran demonio, es decir, un gran espíritu que preside el amor universal, esta palabra sobre todo fue la que se le imputó como un crimen. La virtud no puede enseñarse, viene como un don de Dios a los que la poseen. Con poca diferencia es la doctrina cristiana sobre la gracia, pero si la virtud es un don de Dios, es un favor y puede preguntarse por qué no se concede a todos. Por otra parte, si es un don, no tiene mérito para el que la posee. El espiritismo es más explícito. Dice que el que posee la virtud la ha adquirido por sus esfuerzos en sus existencias sucesivas, despojándose poco a poco de sus imperfecciones. La gracia es la fuerza con que Dios favorece a todo hombre de buena voluntad para despojarse del mal y hacer el bien. Hay una disposición natural en cada uno de nosotros, y es que nos apercibimos menos de nuestros defectos que de los ajenos. El Evangelio dice: veis la paja en el ojo de vuestro vecino y no veis la viga en el vuestro. Si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades, es porque tratan al cuerpo sin el alma, y no estando del todo en buena disposición, es imposible que la parte esté buena. El espiritismo da la clave de las relaciones que hay entre el alma y el cuerpo, y prueba que existe una reacción continua entre una y otro. De este modo abre un camino nuevo a la ciencia, enseñándole la verdadera causa de ciertas afecciones y proporcionándole los medios de combatirlas. Cuando la ciencia conozca mejor la acción del elemento espiritual sobre la economía, fracasará con menos frecuencia. Todos los hombres, a contar desde la infancia, hacen mucho más mal que bien. Estas palabras de Sócrates tocan la grave cuestión del predominio del mal en la tierra, cuestión irresoluble sin el conocimiento de la pluralidad de mundos y del destino de la tierra, en la que solo habita una fracción muy pequeña de la humanidad. Solo el espiritismo da la solución, que se desarrolla más adelante en los capítulos 2, 3 y 5. Hay sabiduría en no querer saber lo que no sabes. Esto se dirige a la gente que critican aquello que a menudo no sabe ni una palabra. Platón completa este pensamiento de Sócrates diciendo: procuremos, abro comillas, procuremos antes, si es posible, hacernos más circunspectos en palabras, si no, no nos preocupemos por ellos y no busquemos sino la verdad. Procuremos instruirnos, pero no nos incuriemos, cierra comillas.
Así es como deben obrar los espíritas con respecto a sus contradictores, de buena o de mala fe. Si Platón viviese hoy, encontraría las cosas poco más o menos como en su tiempo y podría usar el mismo lenguaje. Sócrates encontraría también quien se burlase de su creencia en los espíritus y le tratase de loco lo mismo que a su discípulo Platón. A causa de haber profesado Sócrates estos principios, cayó en el ridículo primero, después fue acusado de impío y condenado a beber la cicuta. Tan cierto es que las grandes verdades nuevas, sublevando contra ellas los intereses y los prejuicios que destruyen, no pueden establecerse sin lucha y sin hacer mártires. Bueno, queridos amigos, ahí vemos el resumen de la doctrina de Sócrates y Platón y su concordancia con el cristianismo y el espiritismo. Bueno, primero que todo, esos, como está bien explicado en el audio, los daimons o los demonios eran lo que ellos consideraban espíritus o genios, que podían ser buenos o que podían ser no tan buenos. Entonces, esa palabra demonio se ha venido o después quedó en el argot popular solamente como desde el punto de vista de un espíritu negativo, mal, ya, inferior. Y también quisiera decir pues las similitudes que existen entre la vida de Sócrates y en la vida de Platón, como también lo dice el audio, 500 años antes de Jesús. Sócrates no escribió nada, así como Jesús no escribió nada. Lo que se sabe de Sócrates fue por sus discípulos Platón y otros más. Y Jesús, pues por Mateo, por Juan, que fueron sus discípulos directos, y Marcos y Lucas, que ya fueron discípulos, digamos, posteriores, personas que conocieron sus enseñanzas posteriormente. Sócrates también partió la filosofía en dos, el pensamiento intelectual, mental, se dividió en la filosofía presocrática y socrática, por su manera ya bastante avanzada de comprender, de entender el pensamiento humano. Y él utilizó el diálogo como instrumento para sacar, se llamó la mayéutica, extraer de la persona el conocimiento, la sabiduría. Lo asimilaba a un parto, por eso mayéutica viene de parir. Sí. Entonces, Jesús, ya sabemos todos, partió la historia en dos, antes de él y después de él, precisamente por la excelsitud de su mensaje y de su ejemplo y de los hechos extraordinarios que hizo. Igualmente, Sócrates, como Jesús, sucumbió al fanatismo religioso de su época, porque ahí también lo explicaba muy bien el audio, porque habló de un gran daimon, un gran dios, ¿sí? Y en la época de Sócrates, pues eran politeístas completamente, eran muchos los dioses en Grecia. Entonces lo acusaron de pervertir la juventud con una nueva enseñanza y le dieron a beber la cicuta. Ya sabemos todos cómo murió Jesús, crucificado también por pervertir, acusado de pervertir las enseñanzas, digamos, culturales del pueblo judío por no tomar al pie de la letra las enseñanzas de Moisés. Entonces, pero bueno, ya sabemos, su presente fue, digamos, amargo para él y para sus contemporáneos, tanto de la doctrina de Jesús como la de Sócrates, pero su porvenir fue glorioso.
glorioso porque fue un ser importante, Sócrates, para la humanidad, para el pensamiento humano, y su continuador, Platón, que también hizo también con su propio pensamiento y continuación de la enseñanza de su maestro, también transformó el pensamiento. Incluso el mismo cristianismo se aprovechó del pensamiento de Sócrates y Platón para con el llamado neoplatonismo, construir la religión cristiana. Entonces, son dos seres importantísimos en la historia de la humanidad, Sócrates y Platón. Y entonces, qué maravilla que el espiritismo puede decir que en el pensamiento de Sócrates, en el pensamiento de Platón y en el pensamiento de Jesús están en esencia las mismas revelación espírita. Tenemos en la tarde de hoy también a nuestra amiga Beatriz Quesada. Buenas tardes, Beatriz, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Abel, gracias por tu invitación. Muy buenas tardes a todos. Qué dicha estar aquí compartiendo estas maravillosas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Muchas gracias. Bueno, y Sócrates, en un oráculo que era un lugar donde se comunicaban, fíjense ustedes, los dioses, que para nosotros son los espíritus superiores, a través de sibilas, de pitonisas. En un oráculo, pues, se le preguntó al oráculo quién era el hombre más sabio de la antigüedad, y el oráculo contestó: Sócrates. Y la filosofía de Sócrates estaba acorde con un principio que aparecía en el oráculo, que era conócete a ti mismo. Y hoy en día, esa es la clave también que dice la doctrina espírita, es la clave para nosotros mejorar, para cambiar. Ese principio, conócete a ti mismo, que fue citado por San Agustín Espíritu en la pregunta 919 del libro de los Espíritus. Conócete a ti mismo. Y el Espíritu San Agustín decía que debíamos cada noche, al terminar la jornada diaria, preguntarnos qué habíamos hecho, qué no habíamos hecho, qué habíamos dejado de hacer, para juzgar todos nuestros actos y producir en nosotros un cambio de nuestra moralidad, de nuestros vicios, de nuestros defectos. Que vinimos a la tierra a eso, a cambiar, a transformarnos. Y también es importante decir que Sócrates es uno de los espíritus que trajo esta revelación espírita, porque aparece en el Prolegómenos, Sócrates y Platón, aparece en el Prolegómenos del libro de los Espíritus, que Kardec, con esa humildad, Hipólito León de Nizar Ribael, el codificador de la doctrina espírita, con esa humildad, quiso colocarlo como un prólogo, como un prolegómenos, y allí ellos dicen que esta enseñanza es de ellos. O sea, se atribuyen ese libro de los espíritus, esas 1019 preguntas del libro de los espíritus. Las preguntas las hacía Kardec, las respuestas eran de los espíritus superiores. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo habíamos hablado la semana pasada, porque llegó la hora por parte de Dios de hacer esta nueva revelación. Porque Dios, de cuando en cuando, trae un mensaje acorde con la mentalidad y la emocionalidad del hombre en su época. Trajo los 10 mandamientos hace 4.000 años o 3.000 y pico de años. Trajo la enseñanza de Jesús Jesús encarnó para traer la palabra divina acorde a esa época, hace 2.000 años. Y hoy, o ayer, hace 166 años, la revelación espírita, ya no un profeta, ya no una persona encarnada, sino los espíritus, los grandes hombres que pasaron por la tierra, trajeron este pensamiento renovador que hemos venido sábado a sábado transmitiendo a través de diferentes resúmenes,
tanto el resumen histórico como el resumen de la doctrina espírita. La semana pasada, la reencarnación, el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo. Todas las bases bíblicas, las bases evangélicas de la reencarnación. Decíamos la semana pasada que se tomaba este término en el pasado, era resurrección y que los antiguos que los estudiosos de los escribas de las historias de los libros sagrados creían que un profeta podía venir del pasado. Que no se utilizara la palabra reencarnación no quiere decir que el concepto de la reencarnación no estuviera. Se decía que se preguntaba si Jesús era Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y había una profecía que decía que antes del Mesías debía venir Elías. ¿Eso lo desmintió Jesús? No lo desmintió. Lo corroboró y dijo en 2 ocasiones que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir. Entonces, y esto está acorde a lo que hablaba también Sócrates y Platón, la reencarnación. Entonces, qué bueno que nosotros podamos decir desde acá, desde como estudiosos de la revelación espírita, que estos grandes hombres que han iluminado con su venida, su paso ha iluminado esta humanidad con esas luces, con esas enseñanzas, aun cuando no hayan sido ellos comprendidos en su época, aunque hayan sido asesinados, ajusticiados por los pseudosabios de su época, ¿sí? Hoy han dejado grandes luces y grandes entendimientos para todos nosotros. Entonces, desgraciadamente, mucha agua ha corrido debajo del puente y el mensaje de Jesús no ha sido del todo tomado por los que debieron ser sus continuadores naturales, las religiones y los dogmas de las iglesias han desdibujado algunos de esos mensajes de Jesús y del mismo mensaje de Sócrates y Platón que hemos visto hoy, como el de la inmortalidad del alma. ¿Sí? Por ahí sí, un concepto de resurrección bastante difícil de entender. Una resurrección en cuerpo y alma que la ciencia ha demostrado que es imposible. ¿Sí? En cambio, Sócrates, Platón, Jesús y la revelación espírita hablan de o sea, es necesario nacer de nuevo, decía Jesús. Y Sócrates y Platón hablaban de que el hombre iba al mundo espiritual y luego regresaba. Era atraído otra vez para otra vez retomar un cuerpo. Lo mismo dice la doctrina espírita. Entonces, la inmortalidad del alma y la reencarnación es un principio importantísimo que ha estado pues en estos hombres, Sócrates, Platón, Jesús y la revelación espírita. Y así muchos más. La vida en el mundo espiritual, las moradas espirituales, los otros globos. Jesús decía, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, aunque Sócrates y Platón no se pronunciaron sobre otros mundos habitados, pero Jesús sí. Y en esa alusión, la casa de mi Padre es el universo y las muchas moradas son los diferentes mundos habitados, en los que nosotros vamos como de salón, de curso en curso, escalando y evolucionando. Cuando mis amigos acá quieran tomar la palabra, con mucho gusto pueden seguir complementando. No, yo podría pues complementar que para quien todavía tenga dudas acerca de pues la veracidad de las enseñanzas de la doctrina espírita, vemos que no es algo que es como a la ligera, no, o sea, tiene su fundamentación desde la época de Sócrates y de Platón. Luego viene Jesús y parece que hubiera un hilo conductor entre todas estas enseñanzas, ¿no? Y es lo que está corroborando la doctrina espírita. Entonces, vemos que
que no son cosas que se ha querido inventar el espiritismo, ni decir que es falso porque lo dicen los espíritus, no, sino que para todas aquellas personas que les gusta, que tienen que tener una, tiene que ser algo corroborado, vemos que todas estas enseñanzas de Sócrates concuerdan totalmente con las enseñanzas de Jesús, de acuerdo a la lectura pues que se escuchó al inicio. Y luego también son complementadas en todos los libros de la codificación kardeciana. Así es. William. Sí, la encarnación como medio de evolución del espíritu, porque si no nos estancaríamos y seríamos un espíritu sin evolución. Y de evolución en evolución, el espíritu se va llenando de sabiduría y va evolucionando, como dijo Abel, a otros mundos, y no hay que dudar que la reencarnación no solamente las doctrinas que narra el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento dicen que eso no es bíblico, pero porque fue borrado, pero eso es el medio de evolución del espíritu. Bien, vamos a recordar a nuestros patrocinadores, sin los cuales no fuera posible realizar este programa. Doctor Manuel Barbo González, Medicina General, Medicina Biológica. Su consultorio queda en la carrera 42A3, número 84137, Barrio Los Nogales. Celular, WhatsApp, 304-397-74569. Restaurante Fogón Marino, 35 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos. Carrera 43, número 7296, teléfono 605-387-7579. 301-488-9168. 305-98-7522. Ana Susana Herrera, traductor oficial, español-inglés, English-Spanish, resolución Minjusticia 0784. Celular 314-21-898-78. Panadería Nueva York, pan hecho con amor. Calle 110, número 6Q522, Bodega 5, Parque Industrial Zona Express, Barranquilla Atlántico. Teléfono 605-328-7910, 605-328-7341. Ferretería Masterfer, materiales rueda limitada, somos su punto de soluciones. Ferretería en general, herramientas y construcción. Alquilamos andamios, calle 75, número 4813, esquina, donde están los caballos. 605-345-7084, 605-360-7051, celular 321-8934, 165-320-567-2694, 320-567-2203. Si usted quiere complementar estas enseñanzas, hay 3 lugares donde usted puede aumentar su cultura espiritual. La Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413, charlas gratis martes y miércoles 6 p.m., sábados 4 p.m. Contacto WhatsApp 301-395-1740. Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 302, edificio Tecar. Charlas gratis, sábados 5 p.m., contacto WhatsApp 314-332-2997. Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, carrera 34, número 72-247, local 2, edificio Maranata. Charlas gratis, sábados 4:30 p.m., lunes, miércoles y jueves a las 6:30 p.m., contacto WhatsApp 315-726-9524. Todas las reuniones espíritas son completamente gratis. Entonces, mis amigos, creo que esta tarde ha sido una tarde de sabiduría milenaria. Hace 2000 años el mensaje de Jesús, hace 2500 años el mensaje de Sócrates y Platón, y concuerdan perfectamente estas enseñanzas de Sócrates y Platón, que fueron los grandes sabios de la antigüedad, con estas enseñanzas cristianas y espíritas. Y el que quiera decir que Sócrates era un pagano, pues su doctrina no era de paganos. Su doctrina era completamente espiritual, y él creía en un Dios único
y por eso precisamente fue el que lo Combatió llevaron, el paganismo. combatió el paganismo, así es. Pero el paganismo todavía en su época estaba muy fuerte, entonces por eso no pudo vencer él su enseñanza. Pero fíjense que todo el público, todo el pueblo europeo después se rindió ante el cristianismo, que era lo que él estaba planteando en su momento. Y sabemos que, así no sepamos exactamente cuáles han sido las encarnaciones posteriores de Sócrates y Platón, si es que la tuvieron, pero bueno, bajo la autorización divina, ellos hicieron parte de ese espíritu de verdad, de ese gran consolador prometido por Jesús, que iba a recordar sus enseñanzas y palabras, y por eso aparecen en varios pasajes de la codificación, en el Prolegómenos, en el libro de los medios, ¿sí? Y bueno, entonces realmente son espíritus que han venido con su experiencia, con su sabiduría, a corroborar todas estas enseñanzas. Bueno, a mí me gustaría anotar algo así como para finalizar, que de todo, pues lo que nos enseña la doctrina espírita, lo que hay que rescatar, lo más importante para mí, pues, es que debemos ser cada día mejores, y eso lo decía también Sócrates, lo dijo Jesús, orad y vigilad. Ahorita tú también hablabas algo de eso, o sea, vamos evolucionando, y la única manera de evolucionar y de que nuestra vida realmente pueda cambiar es precisamente haciéndonos un análisis diario, que eso era lo que tú decías, en la noche, que es como que el momento en que estamos más en comunión con esa paz, con esa luz, con Dios, más en contacto con Él. Lo que estamos haciendo, por qué nos suceden las cosas que nos suceden, qué tenemos que corregir, por qué la lesión se repite. Hay una frase famosa que dice que si la lesión se repite, porque no la hemos aprendido todavía. Entonces, de eso se trata. Así es, porque y lo otro, la otra razón por la que sea de noche es porque con el sueño se nos pueden olvidar mucho de las cosas que hicimos durante el día. Entonces todavía de noche tenemos fresquita todo lo que hicimos durante el día, Sí. y lo podemos repasar y podemos evaluarnos como si fuéramos otra persona, si eso que hicimos estuvo bien, ¿sí? Y no deberíamos engañarnos. No, y ese concepto de conócete a ti mismo me parece muy, muy esclarecedor, porque uno pues tiende a conocer a los demás, pero no a uno mismo, pero lo ideal sería conocer, porque todos estos sabios, todo esto, el mismo Jesús cuando vino todo, ellos tenían que, su figura era venir a conocerse, o sea, se conocían a sí mismos y sabían quién era, y por eso transmitían todas las enseñanzas de luz que traían de los mundos donde venían ellos, superiores, y para nosotros conocernos nosotros mismos sería esclarecernos también. Jesús no lo dijo en esos términos, pero dijo, veis una paja en el ojo de tu hermano y no ves una viga en el vuestro. Conocer lo demás. Primero mira la viga en el tuyo y después mira la paja en tu hermano. O sea que también es el mismo concepto de conócete a ti mismo, la reforma íntima que plantea el espiritismo. Kardec plantea ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y estar vigilantes. Por eso esa frase de Jesús, que orad y vigilad, para mí es como una máxima que siempre trato de tener presente, porque es que hay que estar vigilantes, porque en el menor momento caemos. Una frase que digamos, una actitud que tengamos hacia otra persona, ya eso es detonante. Tenemos a nuestros, digamos, visitantes de todas las semanas, Alexander Iglesias en Cali. Gracias por estar con nosotros. Rosa Bolaño. Yo no sé si Rosa es la de Uribia. Sí. Sí. A Rosa Bolaño desde Uribia, de la ciudad. También está hola, María Elena Manga. Gracias por estar también con nosotros.
Y bueno, como el tiempo es limitado en la televisión y en la radio, pues nos despedimos con mucho cariño. Esperamos que sigan con nosotros. Es un aliciente tener como respaldo de nuestra doctrina los hombres más importantes de la historia, como fue Sócrates, Platón, Jesús, y su concordancia de esas enseñanzas de ellos con la revelación espírita. Nos quiere decir que estamos por el camino correcto y que tenemos que hacer todo lo posible por tomar en cuenta esos consejos, esas instrucciones de ellos, esas enseñanzas de ellos. Y hoy la moral cristiana, la moral de Sócrates y Platón, pues toman fuerza con el ejemplo de los espíritus que partieron y que están regresando por autorización divina para demostrarnos que todo lo que ellos dijeron es verdad. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Gracias, Beatriz, y gracias, William, por estar aquí. Gracias. Que Dios nos siga iluminando. Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos. Escúchalo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Ya 1430 AM y www.radioya.co. Conduce Abel Prasca.